A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Estoy citando versos de Jorge Luis Borges, de su poema Arte Poética. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Una de las obras de arte más antiguas de las que tenemos noticia es la Venus de Hohlefels. Fue encontrada apenas en el año 2008 en una cueva de Alemania. Está esculpida en marfil que perteneció a una hembra de mamut y los estudios de carbono le dan una antigüedad de aproximadamente 37,000 años. Por lo menos desde entonces, los artistas han representado el cuerpo humano tal y como lo veían o tal y como se lo imaginaban. El espejo del arte nos ha devuelto siempre imágenes cambiantes de nosotros mismos, como corresponde a nuestras visiones del mundo que nos ha rodeado y del mundo que hemos sido. Ahora prestemos atención a uno de los primeros autorretratos jamás realizados, al menos de los que nos permiten tener una imagen bastante fiel y aproximada del sujeto que los realizó. Se le conoce como el retrato de un hombre con turbante, a pesar de que sospechamos que es un autorretrato y de que lo que lleva en la cabeza no es un turbante, sino un tipo de capucha que llamamos chaperón, de uso común en la Edad Media. Se conserva el marco original de la obra y en la parte superior del mismo puede leerse el lema del pintor, que en letras griegas significa «Lo hago como puedo». En la parte inferior del marco se lee la leyenda en latín «Johes de Eik me fecit anno 1433», mezclando números romanos con arábigos. Es decir, Juan de Eik me hizo en el año 1433. El autorretrato de Jan van Eyck nos habla en primera persona. El hecho es que pasaron más de 35,000 años para que los artistas pudieran representar con fidelidad ya no la imagen de otras personas, sino la imagen de sí mismos. Y es que solo pudieron hacerlo cuando contaron con la herramienta indispensable, el espejo. Al igual que el eco, el espejo es, antes que nada, un fenómeno natural. En el mito griego, Narciso se enamora de su propia imagen en el agua y uno de los dioses terribles de los nahuas, gemelo antagónico de Quetzalcóatl, llevaba por nombre Tezcatlipoca, espejo que echa humo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos tuvieron fascinación por los reflejos y pulieron espejos de obsidiana, de cobre y de otros metales. Pero esos espejos eran muy escasos y muy imperfectos. En realidad, la inmensa mayoría de las personas solo podía tener una idea muy vaga respecto a su propia imagen. En su libro How We Got to Now, Cómo llegamos a la hora, Steven Johnson cuenta la fascinante historia del vidrio y sus aportaciones al progreso técnico y científico. El vidrio se conoció desde la antigüedad clásica, pero no era suficientemente traslúcido. Además, era costoso y difícil de producir. Hacían espejos, pero no usaban la mezcla de azogue que permite imágenes tan perfectas como las de los espejos de nuestro tiempo. En el siglo XIV, Venecia era ya una ciudad muy próspera, que comerciaba con el Oriente
y que producía infinidad de artículos, entre ellos el vidrio. Pero transformar la arena de sílice en vidrio exige temperaturas de más de 500 grados y manejar esas temperaturas con la tecnología de entonces y en ciudades que estaban construidas prácticamente de madera era muy peligroso. Los vidrieros produjeron, de hecho, en más de una ocasión, devastadores incendios. Entonces la ciudad tomó la decisión de expulsarlos, de exiliarlos a una isla al norte de Venecia, Murano. Esta decisión política favoreció el intercambio de conocimientos y experiencias entre los productores de vidrio de Venecia, un poco como ocurre hoy en Silicon Valley. En Murano se produjeron grandes innovaciones que transformaron el vidrio en una herramienta económica, común, que además potenció nuestra visión y transformó la historia. De Murano salieron los espejos que permitieron a los pintores crear los primeros autorretratos dignos de este nombre. Pero lo más importante fue que los espejos, al permitirle a la mayoría de las personas la posibilidad de ver su propia imagen, alentaron una actividad cuya importancia sigue siendo absolutamente primordial: la reflexión, la autocrítica, la introspección. Los espejos de Murano hicieron patentemente posible aquella consigna central de la antigua Grecia: conócete a ti mismo. Desde el Renacimiento y acompañada del fiel espejo, la cultura occidental ha sido por mucho la más autorreflexiva y autocrítica que ha visto la humanidad, pero también, admitámoslo, la más individualista y la más narcisista. Leonardo da Vinci llevaba sus diarios en una letra que solo podía leerse de manera normal en su reflejo. Se conserva el siguiente fragmento escrito de su puño y peculiar letra bajo el título de cómo el espejo es maestro de pintores. Cuando quieras comprobar si tu pintura se corresponde exactamente con el cuerpo que copiaste del natural, toma un espejo y haz que en él se refleje la cosa real. Compara entonces la imagen reflejada con la pintura y considera si el sujeto de ambas imágenes guarda en ellas la debida conformidad. Al espejo plano has de tener por tu maestro. Al espejo plano has de tener por tu maestro, porque sobre su superficie mucho se asemejan los cuerpos a la pintura. Pintura y espejo conocen una sola superficie. Tu pintura debe parecer una imagen natural reflejada en un gran espejo. Leonardo está diciéndonos que entre la imagen real y la imagen en el espejo, el pintor debe guiarse por esta última. Para el artista, la ilusión de realidad es más importante que la realidad misma. En pocas obras de arte, las posibilidades autorreflexivas del espejo son tan evidentes como en Las Meninas del gran pintor barroco Diego Velázquez. Al fondo del cuadro puede apreciarse al propio Velázquez mientras pinta la obra que estamos viendo, y a su derecha, en un espejo que cuelga de la pared, a sus majestades Mariana de Austria y Felipe IV. Los reyes solían sentarse en el estudio del pintor para ver cómo avanzaba éste en el retrato de la infanta Margarita Teresa en primer plano. Las Meninas es mucho más que un mero retrato de familia real con enanos. Después de todo, ¿qué tan real puede ser un cuadro y qué tan real puede ser lo que vemos solo en el espejo?
Al igual que como lo quería Leonardo, lo más importante parecen ser las imágenes reflejadas, los reyes y el propio Velázquez. Pero para comprender esto hay que mirar detenidamente el cuadro y, como nos lo indica la etimología de la palabra espejo, inspeccionar, tener perspectiva, especular, buscar lo especial y hasta creer en los espectros. Las interpretaciones de las Meninas son tantas como corresponde a una gran obra de arte. Esta gran obra de arte, Las Meninas, jamás termina de decirnos todo lo que puede llegar a decirnos. Abarcarla es tan imposible como encontrar el último corte de cabello en una peluquería con espejos mirándose de frente. Lo único que podemos hacer, lo único que nos queda hacer frente a esta gran obra de arte llena de reflejos es seguir el parentesco etimológico de la palabra reflejo y reflexionar. Como siempre hay más detrás del espejo y frente al espejo. La semana próxima seguiremos hablando de este objeto fascinante que, según ciertos gnósticos citados en cierta enciclopedia imaginaria que se menciona en un famoso cuento de Borges, es abominable, al igual que la cópula, pues multiplica y divulga el visible universo. Vamos a despedir esta emisión con otros versos de Jorge Luis Borges, no sin antes hacer notar la paradoja de que haya sido él, un ciego, precisamente un ciego, quien acaso haya escrito mejor que nadie acerca del espejo, una herramienta eminentemente visual. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.